Bienvenidos a una versión más del Voces del Mundo. ¿Y qué significa Voces del Mundo? Es como un símil, pero en el tema de la política global, en el tema de esa relación entre gobernantes y gobernados, quienes toman las decisiones, a lo que un científico denominó como el efecto mariposa. El efecto mariposa en el área del medio ambiente, lo que significa es que el aleteo de una mariposa en el sudeste asiático, en Sri Lanka, por ahí, en Asia Meridional, en esa zona, puede provocar un huracán en el Caribe. O sea, aquí, en República Dominicana, en la zona de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Estamos conectados. Y ahí lo uno con una expresión del teórico de la comunicación canadiense, Marshall McLuhan, de la aldea global. Ese es el objetivo desde el grupo de medios El Demócrata, desde la República Dominicana, desde Santo Domingo, debatir los temas globales que inciden en usted que me está mirando de aquí, de la República Dominicana, o usted que me está mirando de cualquier lugar del planeta. No hay una decisión que se tome en el mundo que no influye en usted, aunque usted no lo crea. Y ahí es que hago la comparación, el efecto mariposa en los temas políticos globales, porque cualquier decisión, por mínima que parezca, que se esté tomando en otro lugar, en otras latitudes o en otras longitudes, en otras coordenadas, va a influir en su vida, no importa dónde esté. Esa es la esencia de Voces del Mundo, escuchar las voces del planeta y darle seguimiento a los temas que van a influir en su vida. En el año 1992, cuando se presentó como candidato un joven político de Arkansas, con muy pocas posibilidades, por cierto, en ese momento, me refiero a Bill Clinton en los Estados Unidos, cuando un George Bush padre que se estaba reeligiendo, con todas las posibilidades de reelegirse, cuando había salido de la guerra del Golfo, se supone que salió bien, con casi un 80-90% de aprobación, pero, y ahí viene lo que quiero citar, la economía no estaba bien a lo interno de los Estados Unidos, y de ahí que el asesor de la campaña de Bill Clinton, que se presentó como candidato sin posibilidades, pero luego ganó, es la frase que se hizo famosa y todavía hoy se cita en el mundo entero. Es la economía, estúpido, decía esa campaña, y Bill Clinton la repitió en varias ocasiones. O sea, ¿por qué está subiendo Bill Clinton en las encuestas? ¿Por qué luego al final ganó las elecciones? Es la economía, estúpido, decía Bill Clinton. Pero eso por una circunstancia, en el del momento de los Estados Unidos de los años 90, 92, la asumió en el 93. Pero la verdad, y lo digo ya como politólogo y analista de los temas globales, que es la política, estúpido. Esa es la realidad. Es la política la que determina la transformación y los cambios, la que determina su vida. No importa en qué lugar esté, depende de la política. Y hay cientos de ejemplos. Quizás publiquemos un libro con ese título, es la política, estúpido, porque eso es lo que está pasando. Y comencé con esta introducción porque eso es lo que está pasando en el mundo de hoy. Los malos políticos es lo que han traído las consecuencias de muchos pueblos. No hay que ir muy lejos, aquí tenemos a Venezuela, un país inmensamente rico, pero la política, de cualquier manera que usted lo quiera explicar, es un tema que podemos debatirlo después, porque Estados Unidos lo ha sancionado, hay muchos argumentos, pero la verdad, por el mal manejo político, por ese cambio político radical, sin dejarle salida a la colaboración de clase, que fue lo que hizo Lula en Brasil, y en vez de colaborar, unir las clases para hacer de Venezuela algo grande, Chávez y Maduro lo que han hecho es profundizar la lucha de clase y ha dividido el país. La política, es la política incluso la que define qué tipo de economía, y por tanto entonces ahí viene lo de la economía, estúpido, pero es la política la que decide hacia dónde vamos, qué tipo de gobierno, qué
cómo vamos a llevar la economía, de qué manera vamos a conectar con los otros pueblos del mundo. Es la política, y el político, el que tiene esa gran responsabilidad. Por eso tiene que tener cuidado al momento de elegir sus políticos. Y también, y ahí vuelvo, por eso le decía que todo esto es para venir al presente del planeta. En los Estados Unidos, gracias a que el pueblo se pudo expresar el pasado martes 5 de noviembre, tema que aquí en Voces del Mundo y en los grupos de medios del Demócrata debatimos y presentamos con tiempo incluso lo que iba a suceder, la victoria de Donald Trump. Entonces se produce un cambio político en Estados Unidos y por tanto en el mundo, por la influencia que tiene Estados Unidos, por lo que dijimos del efecto mariposa en la política. Y es un efecto muy grande porque estamos hablando de la mayor potencia. Eso ha traído entonces un cambio global en Europa, en América Latina, incluso aquí en República Dominicana. La política, el mundo ya hoy es diferente a ese mundo de hace apenas un mes y medio, antes del 20 de enero de este año 2025, cuando asumió el poder Donald Trump. El foquismo, ese libertinaje, todo ese tipo de políticas que tenía en el mundo, ese enfrentamiento irreal, inventado, esa amenaza que todavía algunos defienden en Europa, y precisamente eso es lo que voy a tratar más adelante, de enfrentar a Ucrania como país que asumiera la responsabilidad de ser destruido en favor de un liderazgo, y ahí vuelvo a la política. La Europa de hoy, no lo digo yo desde República Dominicana, un pequeño país del Caribe, que es de la óptica de los europeos, eurocentristas y etnocentristas, que son un porcentaje muy alto, se cree que estos paisitos somos tercermundistas, concepto que ya no existe y no debe utilizarse. Somos subdesarrollados, no piensan, no tienen la capacidad de pensamiento. Los brillantes son ellos. Pero de este país, de este pequeño país del Caribe, le estamos diciendo que Europa tiene el peor liderazgo en los últimos 300 años quizás, con la Ursula von der Leyen. Bueno, usted lo revisa uno por uno, desde la Europa como Unión Europea hasta cada uno de esos países. Y es por eso que se está dando la situación de hoy, que es el primer tema que quiero comentarles. Estados Unidos, con ese liderazgo que gracias a las políticas fue electo el pasado martes 4 de noviembre y que asume el 20 de enero del 2025, cambió el mundo y por tanto una propuesta diferente, política, una propuesta que se desliga de esa idea del liderazgo europeo, del cual deben ir saliendo los europeos, porque lo van a llevar a la deriva. De hecho, ya está mal. Cuando Ursula von der Leyen asumió en Europa, Europa estaba en ascenso. Alemania era la tercera economía, estará en sexto lugar ahora. Estaba en ascenso en muchos aspectos y ahora está en decadencia total. Entonces, ese es el primer tema. J.D. Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth, que es el secretario de Defensa, han estado en estos días en Europa. Luego de que Marco Rubio viene a la región, América Latina, tuvo su misión aquí, solamente faltó que Donald Trump vaya. Donald Trump no ha salido todavía oficialmente de Estados Unidos, pero está ahí su plana mayor. Reitero, el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio acompañando al vicepresidente y el secretario de Defensa Pete Hegseth en varias actividades también en Europa. ¿Y qué le han dicho los europeos? Primero, que si usted escucha el discurso del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, un joven de 40 años con mucho futuro en la política de los Estados Unidos, que le señala: no veo ni siquiera en Rusia y China la amenaza en Europa está aquí. Se lo dijo desde
la conferencia de seguridad de Múnich, que es, sin lugar a dudas, una de las conferencias de seguridad más importantes del mundo de hoy, que reúne a los países del mundo para el tema de la seguridad global. Siempre ha tenido momentos importantes. Recuerden la conferencia del 2007, donde Putin ahí comenzó a llamar la atención de no sigan expandiendo la OTAN, que ya había tenido una expansión en el 2004. Y esa conferencia es la que ha traído como consecuencia lo que tenemos hoy. Pero sigo con la idea del presente. J.D. Vance le dice, no, pero el problema no es esos regímenes autoritarios que ustedes señalan que es lo peor del mundo. No, el problema está aquí internamente. En Europa se viola la libertad de expresión, se lo dijo ahí. A los propios europeos, estaban todos sentados ahí. Pero también se viola la voluntad popular. Y qué bueno que lo haya dicho J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos de América. Porque este humildísimo servidor, desde este espacio, el grupo de medios El Demócrata y Voces del Mundo, hemos dicho, ustedes recuerdan que dijimos, se está lesionando la voluntad popular en Europa. Eso no es democracia. Los estandartes de la democracia realmente no son demócratas, se lo dice entonces el vicepresidente de Estados Unidos. Ya no lo estoy diciendo yo, un humildísimo mortal de un pequeñito país del Caribe, sino que lo está diciendo y frente a ustedes, estaban ahí a menos de un metro, en Múnich, la capital de la zona de Bavaria, de Alemania, en el foro, en la conferencia más importante de seguridad del planeta, que ustedes tienen que revisar esos valores que están defendiendo. Violación, reitero, a la libre expresión, eso es democracia, según sobre todo ellos que creen que democracia solamente es eso, pues eso lo están violando, eso lo dijo el vicepresidente. Lesionar la voluntad popular, señores. Demos Kratos, siempre lo he dicho, pero no es un invento que viene, no es una palabra que viene de China, no viene de India, no viene de los países árabes, viene de la cuna del conocimiento occidental, entiéndase de Grecia. Demos Kratos, poder del pueblo, Kratos, poder, demos pueblo. Donde quiera que haya kratocracia, estamos hablando de poder. Ese poder del pueblo está siendo lesionado por ese liderazgo mediocre de Europa que está al frente. Y él se lo dijo ahí también y mencionó lo que pasó en diciembre en Rumanía, un país europeo que es parte de la OTAN. ¿Qué sucedió ahí? El pueblo votó por un candidato, pero como no era el candidato de la narrativa de la OTAN y de la Comisión Europea con Ursula von der Leyen a la cabeza, ¿usted sabe qué hicieron? Provocaron que la Suprema Corte de Justicia de ese país, o sea, de Rumanía, suspendiera las elecciones porque no las ganaron ellos. O sea, el pueblo rumano que se expresó de manera libre, eso se llama democrato, poder del pueblo que se expresa a través de elecciones, quería que fuera presidente un candidato, pero como ese no representa la narrativa de más guerra, más presión, más alejamiento de Rusia cuando deberían tenerlo como un aliado. Entonces por eso suspendieron esas elecciones y le están impidiendo que se presente de nuevo las elecciones que van a ser creo que en marzo, en abril o en mayo de este año 2025. Pero lo mismo sucedió en Francia, que lo dijimos aquí en Voces del Mundo y en los medios El Demócrata. En Francia, Macron pierde primero las elecciones europeas. Jean-Marie Le Pen a ultraderecha, porque el pueblo quiere el discurso de la ultraderecha. Si el pueblo quiere eso es lo que hay que permitir, eso es democracia. Pues él adelantó unas elecciones internamente, usó una jugareta violando la voluntad popular, que lo dijimos aquí, pero tenemos que reiterarlo, y pierde también esas elecciones, él, Macron, la gana la izquierda radical, y luego que la izquierda radical gana, entonces no le permite lo que corresponde según la nomenclatura de ese sistema político que es semipresidencial, semiparlamentario, tiene una combinación el francés ahí, un primer ministro, un presidente,
El primer ministro le correspondía a la derecha radical, no se lo dio, se inventó un primer ministro que tuvo que renunciar después. Violación tras violación de la voluntad popular, y todavía ese liderazgo quiere insistir en estar en la mesa de negociaciones, que ese es otro tema, en la salida de Ucrania. Entonces, se lo dijo ahí esos dos temas frente a ellos. El tema también de la migración. El pueblo europeo ha votado por esa derecha porque quiere un control de la migración. No es que estemos en contra de la migración, y menos hablando de la República Dominicana, que es un país emisor de migrantes, sobre todo aquí al patio de Estados Unidos. No, es que la migración descontrolada, que tú al final pierdas la esencia del Estado, como decía Max Weber, que es el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Eso se pierde si tú tienes una migración descontrolada, ilegal, con varios elementos culturales que quieren imponerse, que quieren violar toda tu cultura, destruir tu cultura, y eso es lo que la ultraderecha, que es el pueblo esencial, señores. Si usted ve que está peligrando su historia, su tradición, su vida completa, usted entonces se levanta, y eso es lo que están haciendo los pueblos europeos. Pero en Europa se han inventado, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Francia y en Alemania, noten esto, unas figuras que se llaman cordón sanitario, y en Alemania cortafuegos. Oigan esto, anótelo y búsquelo en Google por ahí o en su buscador favorito. ¿Qué significa el cordón sanitario? Es que aunque el pueblo entero vote a favor de una posición de ultraderecha que nosotros entendemos que va a destruir el pueblo, que va a ser un fascismo radical, que viene un nuevo Hitler, todos esos inventos, cuando ellos han gobernado peor, porque incluso ya lo dijo J.D. Vance, que están violando la libertad de expresión y todo. Entonces se inventan eso de que aunque el pueblo vote de manera mayoritaria por la posición de ultraderecha, o sea, la democracia se exprese libremente, ellos se unen todos para detener, que eso es lo que ha pasado en los últimos 20 años, 15 años en Francia con los Le Pen. Quizá hubieran gobernado los Le Pen en Francia, ya sabríamos si lo hubieran hecho bien o no, pero se ha unido siempre, y lo hicieron recientemente Macron. Eso se llama el cordón sanitario. Significa, hay que cortar con todo eso que es tan negativo, tan lesivo, pero más lesivos que ellos no, que han destruido Europa. Y en Alemania ese cordón sanitario se llama cortafuegos. ¿Qué es lo que significa? Que la ultraderecha, señores, que tiene todas las posibilidades en las elecciones que se presentan, con eso voy a terminar el programa, la ultraderecha que tiene a Alice Weidel, se pronuncia así, como su candidata, tiene casi un 23% de la intención de voto, 23%, señores, casi un cuarto de la población votante de Alemania quiere que esa sea la que tiene mejor posición. Es Friedrich Merz, que es el del Partido Demócrata Cristiano, del que era Angela Merkel, lo es, no sé si él la destituyó, que tienen sus problemas internos ahí, Friedrich Merz y Angela Merkel. Ese tiene un 31, no 10 puntos más, pero no es que tampoco la supera en 3. Y en tercer lugar, el actual canciller Olaf Scholz, que perdió toda la moción y el apoyo popular y de la asamblea, por eso se convocó a elecciones anticipadas. Eso es por esa figura que J.D. Vance se lo mencionó, o sea, no lo dejó a la interpretación, le dijo eso cortafuego, eso es violando la voluntad popular, eso es violando la libre expresión, eso es violando la democracia. ¿Y de qué valores usted me está hablando? Le dijo así a los europeos. Eso es lo que está pasando. Por eso comencé citando, es la política, estúpido. Esos políticos mediocres que están dirigiendo Europa es la que tienen Europa en la situación en la que están. Pero lo peor de todo es, como dice la expresión
te estás revolcando en el fango, porque ellos insisten en defender esa posición cuando ven que están derrotados por el pueblo interno, o sea, por los propios europeos que se han volcado a la ultraderecha, porque esos gobiernos no le han dado resultados, todos unidos, y sobre todo por las posiciones globales, en este caso, un Estados Unidos que le está planteando, tienen que repensarse para mantener esa unidad. No es que Estados Unidos está cortando radicalmente con Europa, no es eso, le está replanteando la alianza. Y eso es lo que yo creo que ese pueblo europeo que nos está viendo ahora, porque este programa lo ven en todo el planeta, piensen muy bien en ese liderazgo. Ustedes tienen una gran oportunidad en el mundo multipolar que se avecina, pero si siguen así van a seguir siendo, como lo dijo en este mismo Voces del Mundo, el embajador Hugo Giuliani Curi, una pasada entrega. Lo ha dejado fuera el embajador Curi. Él dice que el mundo multipolar va a ser Estados Unidos, China y Rusia. Yo le dije, no, pero Europa, señor, debe estar ahí. Defensora del derecho internacional y todo eso, que hay que reconocerle a Europa, pero este liderazgo está tirando todo eso por la borda. Entonces, como les decía, además de J.D. Vance, que estuvo en esa conferencia de seguridad de Múnich, él estuvo antes, unos 2 días antes, en una cumbre de París sobre inteligencia artificial. ¿Y qué le dice J.D. Vance después que Macron estaba defendiendo lo que tiene Europa como está económicamente, que es tantas reglamentaciones, tantas regulaciones? Para usted sacar un documento y abrir un negocio, y lo dijo el presidente Donald Trump, se lo dijo en el foro de Davos. Claro, desde la Casa Blanca él habló en el foro de Davos. Mientras en Estados Unidos yo voy a promover para que el negocio se haga en 24 horas, abrir un nuevo negocio. En Europa me toma 6 años y meses, en el mejor de los casos. Por eso es que no están avanzando. Por eso es que usted ve que está en decadencia. Búsquese ahí, no me crea a mí. Búsquese ahora mismo la lista de países en PIB a PPA o PIB nominal, como usted quiera, para que vea los países europeos. El primero que aparece en un 6º lugar es Alemania. Después los otros, Francia, Reino Unido, Italia, dan del 10 para abajo. Esa es la realidad. Entonces, otro que participó en estadounidense, porque como le digo, después que vinieron a América Latina con Marco Rubio, que estuvo por aquí, entonces se fueron a Europa. Se fue el vicepresidente, el secretario de Estado y también el secretario de Defensa, que es del que quiero comentar algo. Pete Hegseth, secretario de Defensa de los Estados Unidos, también habló. ¿Y qué les dijo? Les dijo, ustedes tienen que asumir una mayor responsabilidad de su defensa. Ya no pueden estar tanto dependiendo de un Estados Unidos que tampoco respetan. Esas son las expresiones, como lo dijo mismo Donald Trump, no nos respetan. No nos tratan de igual, por eso vienen los aranceles. Esas son las expresiones de Donald Trump, no mías. No, Donald Trump, y ahora Pete Hegseth lo dice allá en Europa, les dice, ustedes tienen que aumentar el presupuesto de defensa mínimo a un 5%. La carta dice un promedio de 2%, la carta de la OTAN, que desde mi punto de vista debería desaparecer, pero bueno, la verdad es que existe ahí todavía, tiene sus problemas ahora, espero que... pero lo que le está diciendo Pete, se tiene que aumentar, todos esos países europeos que son miembros de la OTAN, 5% del Producto Interno Bruto. Y usted sabe lo que dice el secretario general de la OTAN, Max Rutte. Miren, no importa, ustedes tengan que quitarle a educación, pero sin descaro, o sea, no lo dice, no, él no lo deja a la interpretación, no es para que usted sugiera, mire, él quiso decir, no, lo dice así, quítele a educación, quítele a salud,
quítele a la economía, a la producción de alimentos. No, usted lo que tiene que hacer es producir, aumentar la defensa. Cuando ni siquiera tienen un enemigo real, ustedes se inventaron a Rusia, que debería ser un aliado porque él es el que le tiene la economía. Y cuando Alemania estaba bien era precisamente por esa relación estratégica con Rusia. Entonces eso es lo que está pasando, es la política, estúpido. Tenemos los peores políticos y gracias a la política de Estados Unidos no estoy de acuerdo con la forma de Donald Trump, el trato y señalar a China como un hostil y enemigo. Todo eso yo no lo acepto, pero para Estados Unidos y para el mundo lo más conveniente, gracias a la política, era que llegara un hombre que permitiera despertar. Y ahí viene el otro tema finalmente con respecto a la presencia de los estadounidenses es el de Ucrania. El de Ucrania. La paz en Ucrania. Donald Trump desde que era candidato, por eso no lo quería ninguno. Y llegaron a interferir. Ellos dicen que J.D. Vance, con lo que está diciendo ahí, y porque se reunió con Alice Weidel, que es la candidata de la ultraderecha, alternativa para Alemania, ellos dicen, Olaf Scholz y otros, que eso es intromisión. Pero ustedes llamaron, casi solamente le faltó venir aquí, y de hecho, creo que el primer ministro inglés lo hizo, hacer campaña por Kamala Harris. Eso fue a la franca, ustedes estaban haciendo campaña por Kamala Harris y perdieron todos. Ahora quieren que Donald Trump los incluya en las negociaciones y todo. Llegará su momento, pero no pueden hablar de intromisión cuando usted lo hizo primero. Eso es un irrespeto incluso a la interpretación de los temas. Entonces, volviendo a esto, el tema de la presencia de ellos fue clara. Le envió un mensaje contundente a Europa. Tiene un mal liderazgo. Con ese liderazgo o se reencausa Alemania o van a tener que cambiar. Digo, Alemania en Europa completo, o van a tener que cambiar. Y ahí precisamente voy al tema quizá uno de los más importantes, y es porque es el que va a traer un cambio que podría transformar el país más importante desde el punto de vista económico de Europa, que es Alemania, y por tanto comenzar a enviar un mensaje en esa Europa que necesita un cambio, las elecciones en Alemania. ¿Por qué hay elecciones en Alemania el próximo sábado 23 de febrero de este año 2025? Por el mal manejo del actual canciller Olaf Scholz, que es de la socialdemócrata. Mal manejo, no tiene apoyo popular, no tiene apoyo dentro del Parlamento, y por eso, como es un sistema parlamentario, la figura no se llama primer ministro, sino canciller, que es el jefe de gobierno. El presidente es otra figura que casi nadie le sabe ni siquiera el nombre, porque es un jefe de Estado más simbólico. El que gobierna realmente, el que se presenta ante el mundo es el canciller. Un sistema semiparlamentario, la gente elige un parlamento que era de 736 escaños o espacios, y una reforma que quizás de las cosas más positivas que hizo, la única positiva que se puede destacar de la gestión de Olaf Scholz, es que redujo de 736 a 630 los escaños. Entonces 630 que van a elegir al nuevo canciller. Pero ¿cómo se elige? Se vota y los partidos que tengan más pues hacen una coalición, se hace gobierno llegando a coaliciones y acuerdos. Según las encuestas más recientes, usted la puede buscar en estos momentos, que nos puede poner una pausa y buscarla, tenemos que el candidato de la democracia cristiana, Friedrich Merz, que estuvo fuera de la coalición anterior, la que está gobernando ahora es la socialdemócrata, los verdes y los liberales, que todos están de capa caída, esos tres partidos. Y entonces en la democracia cristiana, que es la CDU, como se le llama, que es donde estaba Merkel y tiene a Merz ahí, han estado
Sí. Y son los que están en primer lugar en todas las mediciones, 30, 31 le dan las encuestas. Pero la sensación, la sorpresa para algunos, y no tan sorpresa para muchos, es que quien ha pasado al segundo lugar es la ultraderecha alternativa para Alemania. Nunca como antes el nombre de un partido se adecua tanto a la realidad. Alemanes, desde aquí, una humildísima sugerencia. La única manera de que haya cambios reales en Alemania es si Alternativa para Alemania llega al poder. ¿Por qué? Porque CDU con Friedrich Merz será lo mismo. Para ganar, para hacer gobierno, tendrá que unirse con los socialdemócratas, con los verdes, con los mismos que tienen en Europa donde están. Y Merz sigue defendiendo la posición de seguir en guerra apoyando la guerra ruso-ucraniana. Esa es la posición, no va a haber ningún cambio con Merz en el poder. La ultraderecha con Alice Weidel, aunque va a necesitar también, porque es lo que le digo, un sistema parlamentario, nadie gana si no llega a ser canciller, si no hace gobierno con otros grupos. Pero si no se permite que participe del gobierno, como se lo dijo Friedrich Merz directamente, mirando a la cara a Alice, la candidata de la ultraderecha, voy a procurar que usted no sea parte del próximo gobierno, aunque el 23, 24, 25%, 26%, quién sabe, del porciento de los alemanes voten por ella. O sea, va a dejar fuera del gobierno al 25% de los alemanes que decidieron que esa propuesta, que esas ideas de controlar la migración radical, de acercarse a Rusia como una interdependencia económica, no es dependencia, interdependencia que existía, donde ganaban todos, ganancia compartida. Ese es el mejor discurso, tómelo para que usted vea, pero con la idea del cortafuego se van a unir todos en contra de ella. Pero se lo decimos y se lo reiteramos desde aquí, desde Voces del Mundo. La única posibilidad de cambio en Alemania es que la alternativa es la única para que haya alguna transformación con Alice Weidel, que dicho sea de paso, J.D. Vance se reunió con ella, que dicho sea de paso, va a tener mejores relaciones con los Estados Unidos, va a tener mejores relaciones con Rusia, va a tener mejores relaciones con el mundo, y de eso se trata las relaciones internacionales. De eso se trata, es de sumar, no de restar, es de hacer amigos, buscar ganancias compartidas, buscar interdependencia, buscar en qué nos podemos. Alemania va a ascender si cambia de rumbo, pero con el Friedrich Merz de la CDU, que va a tener que hacer gobierno con lo que tiene en Alemania, donde están. Señor, Alemania está en recesión 2 años consecutivos, pasó del tercero al sexto lugar. Rusia está mejor en las mediciones económicas que Alemania. Rusia con 20.000 sanciones. Es un liderazgo que debería renunciar y permitirle entonces a la ultraderecha, que tiene un 26%, que gobierne. Y ustedes van a estar ahí porque no es que va a gobernar sola. Ese invento del cortafuego, eso es un invento porque ustedes van a estar ahí. No es verdad que ella se va a imponer. Ellos lo que dicen que eso podría ser un nuevo Hitler, nada que ver. Pero reiteramos la posición desde aquí de la República Dominicana. El otro que participó en el debate, y no puedo dejar de mencionarlo, que fue vicecanciller incluso en esta etapa de Olaf Scholz, y además secretario de Finanzas, de Economía. Él reconoce, tiene la valentía de reconocer que la situación de Alemania está así porque ya no tenemos el gas barato de Rusia, que le llegaba, señores, por un oleoducto, el Nord Stream, y que le iba a llegar por el otro, Nord Stream 2. O sea, la economía
esa industria automotriz, toda la economía alemana, esa Alemania admirable desde el punto de vista de los productos alemanes son de primera, usted lo sabe, pero todo eso está en el suelo, porque depende de tener también recursos que le lleguen fácil. Entonces reconoce primero, tiene la valentía de reconocer, es que ya no tenemos el gas barato, ya no tenemos los recursos que nos llegaban desde Rusia, porque, y ahí viene con el descaro, porque de valentía pasa a descaro, de decir que no lo tienen porque Putin decidió cortarlo. Mentira, con todo respeto. Mentira, ustedes los alemanes, siguiendo el juego a Joe Biden y a Estados Unidos, al pasado, por suerte para el planeta, cortaron esa relación y permitieron que se destruyera el Nord Stream 1 y que no funcionara el Nord Stream 2. Si ustedes no le siguen el juego a Estados Unidos, Alemania estaría quizá en la segunda, compitiendo en la segunda economía. Bueno, la tercera, la economía, porque la segunda es China, que está muy lejos, en PIB nominal. Y en pista PPA, la primera es China y está muy lejos de la segunda de Estados Unidos. Sería la tercera economía compitiendo con India, pero ahora es la sexta. Entonces, eso es lo que está pasando y reitera en ese último debate, con eso quiero ya ir despidiendo y dejando un mensaje desde la República Dominicana para los europeos. Tienen la responsabilidad de cambiar ese liderazgo político, porque es la política, estúpido, no es la economía. Ahí se demostró, por los malos políticos, la economía de Alemania está así, pero es por los malos políticos, por las malas decisiones políticas. Entonces no fue Putin, no le vengan con esa narrativa, con estos medios que repiten lo que dicen otros. Aquí en Voces del Mundo, en el grupo de medios del Demócrata, nos informamos de todos los medios, nos informamos de la verdad, como decía Bertrand Russell, pensador inglés, para llevársela a usted. La verdad es que ellos provocaron con un Euromaidal en el 2014 destituir un gobierno democrático en Ucrania para crearse la figura del enemigo Putin. Entonces Putin tiene que tomar Crimea, porque si no lo toma se le iban a quitar y iban a poner una base ahí. Esa es la verdad. Todo eso está escrito por ahí. Luego se produce lo que ustedes saben el 24 de febrero del 2022. Va a cumplir 3 años ahora. ¿Por qué? Porque tampoco habían dos acuerdos, acuerdos de Minsk 1 y 2 se violaron. Y Angela Merkel acaba de decirle al mundo, nosotros hicimos eso para violarlo y darle tiempo a Ucrania a armarse. Pero tienen que aceptar que cometieron un error. Y sobre todo Alemania. Por eso, la única alternativa que tiene Alemania es precisamente alternativa para Alemania con Alice Biden, que se acaba de reunir precisamente con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Eso, señores, es la realidad del planeta que desde Voces del Mundo, desde la República Dominicana, desde Santo Domingo, República Dominicana, ubicado en el mismo trayecto del Sol, analizamos para los dominicanos y para todos los ciudadanos del mundo. Si queremos democracia, necesitamos entonces que se respete el poder del pueblo. No importa de qué manera sea esa expresión. Por eso desde aquí vamos a promover un índice real de democracia, tomando en cuenta donde se le permita a los pueblos expresarse libremente. En esa Europa y en esa Alemania con el cortafuegos y en esa Francia con el cordón sanitario, ahí no hay democracia, se lo dijo J.D. Vance. Señores, gracias. Ahora les toca a ustedes ser parte de esta transformación, de estos debates, sus opiniones en Voces del Mundo que afectan tu vida aquí en la República Dominicana o donde quiera que nos estés mirando. No importa si están reunidos en Londres, que dicho sea de paso, en París, al momento de sentarnos aquí a hablarles a ustedes, están reunidos el liderazgo europeo, pero lo pongo entre comillas, porque es el liderazgo que no quiere terminar la guerra, que quiere un asiento
en las negociaciones, quiere un asiento, quiere estar ahí negociando el fin de la guerra de Ucrania, espacio que perdieron con la actitud que asumieron contra Donald Trump, y están reunidos ahora Macron, Olaf Scholz, ese grupito que fue el que provocó la guerra, Turner del Reino Unido, los que provocaron la guerra y la mantuvieron, los responsables de los millones que han muerto ahí. Hay que buscar responsables y señalarlos también. Cuando hubo un acuerdo en Estambul en abril del 2022, que no había muerto ni siquiera un 1% de los que ya han muerto, Boris Johnson le dijo a los que ya habían firmado, rubricado, solo faltaba llevarlo y hacerlo efectivo, la paz. Dijo, continúen ahí que vamos a seguirlo apoyando. Esos son los que están reunidos. Mientras que Orbán y otros europeos que quieren la paz están diciendo, eso no es la expresión de Europa, esa es la expresión de ese liderazgo que lo que quiere es mantener una guerra y mantener una amenaza que realmente no existe, un enemigo que no existe. Se van a quedar fuera los europeos con ese liderazgo, pero esperamos que no. Desde la República Dominicana reiteramos y Voces del Mundo, queremos que usted participe en estos debates, que sea parte de ellos. Muchas gracias.